Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Santidad. ¿Qué es santidad? ¿La santidad es útil en estos tiempos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Son preguntas que como iglesia tenemos que darle respuesta. El texto que tenemos para este día es Levítico capítulo 20, versículo 26, que dice: Sean ustedes santos porque yo soy santo, dice el Señor. Los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. En la Reina Valera dice que nos ha apartado para que seamos de Él. Mi nombre es Wilder Cataño y vamos a compartir en esta mañana el devocional en casa. Si de pronto no te has inscrito, puedes inscribirte y darle clic a la campanita para que te llegue contenido de la iglesia. Vamos a escuchar esta linda canción y vamos a meditar en esas dos preguntas. ¿Es importante la santidad en este tiempo? Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Después de haber escuchado esta alabanza tan bonita, vamos a entrar en contexto un poco del capítulo 20 de Levítico. Cuando uno lee el capítulo completo o cuando lee el libro completo de Levítico, uno ve que es un libro lleno de restricciones. Es un libro de conducta, de qué debo hacer, qué no debo hacer. Y este capítulo no es la excepción. Este capítulo, desde que uno empieza a leer el capítulo completo, hay 13 restricciones que Dios le hace al pueblo de Israel. Restricciones como en el versículo 1, no sacrifiquen sus hijos a Moloch. Restricciones como honrar a sus padres y a sus madres en el versículo 9. No practicar la adivinación. Uno empieza a leer el texto y uno empieza a ver todas las restricciones que tenía Dios para su pueblo. No tener relaciones sexuales con animales. Es muy bonito cómo Dios iba apartando a su pueblo. En total son 13 restricciones dentro de ese capítulo. Es muy importante entender para qué eran y el por qué. Dentro de nuestro acróstico de casa, vamos a entrar en el primer punto que se llama confesión. Es muy importante. ¿Por qué Dios le dio estos estatutos o estas restricciones al pueblo de Israel en ese tiempo? Era para que se apartaran y para que fueran diferentes a las otras naciones. Uno puede decir, sí, pero es que eso fue dado al pueblo de Israel. Pero también es dado para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy debe apartarse de muchas cosas que la permean.
La iglesia de hoy debe apartarse de cosas que le han hecho daño al corazón mismo de la iglesia. Al igual que el pueblo de Israel fue apartado para el Señor, nosotros también como iglesia. Y nosotros debemos confesar al Padre todas las cosas malas que hemos hecho. Tenemos que confesar al Señor cómo hemos dejado que muchas cosas del mundo entren a nuestra vida. Cómo muchas cosas del mundo lo que han hecho es devastar nuestra relación con el Padre. El Padre habla de santidad y sean santos, es una orden directa. Pero cuán santos somos ante el Padre. Cuántas cosas hemos dejado que entren a nuestra vida, hagan mella y nos debiliten espiritualmente. Vamos a sacar un tiempo de oración y vamos a confesarle al Señor para que nos limpie de todas esas cosas que no están bien, que hemos dejado que entren a nuestra vida y nos hagan daño. Padre, te damos gracias, Señor, por un texto como este, Señor, que nos muestra y evidencia en nuestro corazón todas las cosas que tenemos que cambiar, Señor. Padre, yo sé que en medio del tiempo, Señor, en medio del contexto en el que estamos, aún cultural, Señor, la iglesia se ha dejado permear de muchas cosas, Señor. La iglesia ha dejado que entren muchas cosas a su corazón y aún las toman como si fueran verdades, Padre, como si fueran partes del Evangelio, Señor, que son mentiras, Padre. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que limpies tu iglesia y confesamos, Dios, nuestra falta de carácter en muchos aspectos, Señor. Perdona nuestra vida, Señor. Perdona a la iglesia, Señor, a la iglesia en general, Señor. Donde hemos dejado que muchas cosas tomen el control y tomen el trono, aún sacándote de nuestras vidas, Señor. Bueno, hermanos, escuchemos esta linda alabanza. Y más de mi maldad, borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. De tus fuerzas para volver a empezar y crear en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro. Después de haber escuchado esta linda alabanza, sigamos con nuestro texto. Dentro de la palabra del acróstico que manejamos viene la palabra adoración. En el versículo 23 dice: no vivan según las costumbres de las naciones. Hasta ahí. No vivir bajo las costumbres de las naciones. ¿Qué es adoración a nuestro Padre? Es no dejarnos permear. Adoración no simplemente es tocar una melodía o tener una armonía muy bonita de una canción X. No. Adoración es un estilo de vida. Eso es lo que Dios permite, que demanda de nosotros, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a adorarlo. No con una canción simplemente. O sea, nuestra vida tiene que ser adoración para el Padre. Dice el texto, no debemos vivir bajo las costumbres de los pueblos que no son pueblo, dice el texto. Eso es dado para nosotros como iglesia hoy también. La verdadera adoración va desde nuestro corazón rendido al Padre. Nosotros tenemos que evidenciar con nuestros frutos, con nuestra experiencia, con nuestra intimidad, con nuestra cotidianidad, que es adoración. Adoración es un estilo de vida. Mi vida es adoración.
Mi respirar es adoración al Padre. Yo no tengo que estar en una liturgia de una iglesia para poder adorar al Padre. Yo adoro al Padre en circunstancias difíciles, donde todo no funciona bien. Ahí se adora al Padre. En momentos de presión, adorar al Padre. Mirar al cielo, tranquilizarse y pedir dirección. Eso es adoración. Tu vida misma es un centro de adoración para el Señor. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé mucha sabiduría y dejar que nuestra vida misma sea un templo de adoración día a día para el Padre. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. En medio de un mundo que quiere adorar otras cosas, en medio de un mundo que quiere buscar ídolos donde no los hay, Señor. Un mundo donde se adora a sí mismo en su egoísmo. Un mundo donde no buscan la fuente verdadera de oración que eres tú, Señor. Isaías 43, 5 y 7, Padre, dice que somos creados para tu gloria, Señor, para adorarte, Señor. Permítenos no ensimismarnos, Dios, realmente adorarte por lo que eres, por lo que has hecho en nosotros, Señor. No somos merecedores de nada, Señor. Solo somos merecedores del castigo, solo somos merecedores de que tú nos apartes, Dios, pero por tu misericordia nos has unido a través de Cristo, Señor. Por eso te adoramos, Dios. Padre, que nuestra vida, nuestra cotidianidad, Señor, que nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestra sencillez, Dios, lo que somos, te adore, Señor. Gracias por esa oportunidad de poder acercarnos a tu presencia, Señor, y servir y rendir nuestro corazón a ti. Bueno, hermanos, escuchemos esta linda alabanza. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, hermanos, continuemos con nuestro devocional. En el versículo 26, retomémoslo, dice: sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo. Una orden imperativa. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dios ha dado una orden directa. Y esa orden se la dio en contexto al pueblo de Israel. No es una orden liviana, no es una orden menor, es una orden imperativa. Pero cuando vamos, uno puede decir, no, pero es que eso fue dicho para los israelitas. No. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios nos da esa misma orden, haciendo mención al texto de Levítico. La orden de ser santos no es opcional. Tenemos que suplicarle al Señor que seamos capaces de obedecerle. Dentro de nuestro acróstico, la palabra súplica es la que nos acompaña en este momento. Debemos suplicar para que seamos capaces
de poder guardar su palabra. Como lo dije anteriormente, ser santos porque Él es santo no fue algo que se dijo en el Nuevo Testamento solamente. Es algo que se ve reflejado en el Nuevo Testamento en Pedro. Es una orden para la iglesia. Ahora, ¿por qué debemos ser santos? Es importante ser santos. ¿Qué necesita esta sociedad? Una iglesia limpia, una iglesia que refleje, que respire a Cristo, que respire la santidad de Dios en medio de este mundo caído, en medio de esta sociedad que está en descontrol. ¿Cómo podemos llegar a ser sal? ¿Cómo podemos llegar a ser luz? En medio de la santidad. Es imposible yo querer permear la sociedad o que la iglesia pueda ser activa si está cargada de pecados, si está cargada de orgullo, si está cargada permeada por, como decíamos anteriormente, de cosas del mundo en su corazón. La iglesia necesita santidad y es una orden directa de Dios. Es muy importante en medio de este tiempo que la iglesia sepa a sal, que la iglesia sea luz, donde todo está en un caos, donde vino pandemia, donde hay guerras, donde hay un poco de situaciones que lo que hacen es entristecer al mundo. La iglesia tiene que ser luz y sal y ser santa, porque Él es santo. Él viene por una esposa limpia. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber obedecer al Padre. Vamos a suplicarle al Señor para que nos limpie, para que nos enseñe, para que nos dé la fortaleza de poder ser santos para Él. Señor, muchas gracias, Señor. No somos merecedores. Suplicamos a ti, Señor, para que nos enseñes a ser santos, Dios. Suplicamos a ti, Señor, para que nos enseñes a guardarnos para ti, Señor. Padre, en medio de esta sociedad que no quieren reconocerte, Señor, en medio de una sociedad que quiere apartarte de sus corazones, Señor. Padre, oramos para que la iglesia pueda ser santa, Dios. Que la iglesia pueda ser luz, Dios. Que la iglesia pueda ser bendición para este mundo, Señor. Usa tu iglesia, Señor. Santifícanos, Dios, porque es tu obra en nosotros, Señor. Es la santidad. Es la obra del Espíritu Santo, Señor, la obra de tu palabra en nuestras mentes y corazones, Dios. Santifícanos, Dios, día a día, Señor, y límpianos según tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, continuemos con el devocional. Escuchemos esta linda alabanza. Porque podemos, Señor, siendo hombres y mujeres, adorar a un Dios tan grande y tan santo. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es.
La última palabra de lo que se maneja dentro del acróstico es acción de gracias. Estamos hablando de la santidad. Sabemos que la santidad no es fácil. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, tenemos que reconocer nuestra falta muchas veces de voluntad y de fuerza para poder lograrlo. Me encanta lo que dice el versículo 8 del capítulo 20 de Levítico. Obedezcan mis estatutos y póngalos por obra, porque yo el Señor soy quien los santifica. ¿Cómo no darle gracias a Dios si Él mismo es el que nos santifica? O sea, Él mismo es el que nos limpia. Dice el 26 que Él nos aparta, pero es para limpiarnos para Él. ¿Cómo no tener nuestro corazón con acción de gracias si Él tomó la iniciativa de apartarnos y limpiarnos para su gloria y honra? Somos apartados y santificados. No solamente nos salva, el Señor no solamente nos salva con la cruz, también nos santifica para Él, con un propósito, que es adorarlo. Démosle gracias al Señor, hermanos, por ese privilegio, por esa misericordia tan linda, por esa gracia que Dios ha derramado por nosotros. Usted no es más que yo, ni nosotros somos más que nadie. Pero Él le plació escogernos, Él le plació separarnos y limpiarnos para santificarnos. Él es quien nos santifica. Démosle gracias a Dios por eso, hermanos. No lo merecemos, pero por su gracia y misericordia estamos aquí. Démosle gracias a Dios. Padre, en esta hora, Señor, qué bendición. No merecemos ser santificados, no merecemos ser tus escogidos, Dios. Es un texto que nos reta, Señor, es un texto que también nos das una orden directa a ser santos, a limpiarnos, pero no debemos dejar de reconocer, Dios, que no solamente nos escogiste, sino que nos limpiaste para ser tuyos, Señor. Gracias por creer en nosotros, Señor. Gracias por ese amor inmerecido, Señor. Gracias por esa cruz, Señor, que lo que hace es acercarnos a ti, que nos reconcilia a través del Evangelio, Señor, a través de Cristo, que es el puente, Señor, donde Cristo es nuestra reconciliación y nos entregas el ministerio de la reconciliación a la iglesia para bendecir a otros, Dios. Gracias por esa oportunidad de conocerte, Señor, de poder limpiarnos con tu santidad, Señor, para poder acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos, Dios. No somos merecedores, Dios. Somos poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8, Señor, pero nos has entregado todo, Señor, y nos has acercado a tu gloria, Señor, a tu presencia para bendecir, Padre, tu nombre, Señor. No merecedores, pero en tu gracia somos triunfadores, Dios, somos triunfantes, Dios, por tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, este fue nuestro devocional en casa. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.